primera diapo. Ok. Muy bien, estamos ahí. Bien, el tema acerca del cual vamos a conversar la tarde de hoy es artroscopia de rodilla en niños y adolescentes, lo que nosotros consideramos el cuándo y el por qué. Vamos a dividir la conferencia en los próximos 20 minutos aproximadamente en esos ítems que tenemos ahí. Generalidades, un pequeño recuento histórico, la frecuencia y la estadística, recordar que podemos causar alteraciones del crecimiento realizando el procedimiento, cómo instalamos los equipos y posicionamos al paciente, y las indicaciones de la artroscopia en niños y adolescentes que las dividimos en traumáticas y no traumáticas. Comenzamos así con generalidades. Lo primero es que es un procedimiento que está progresando de manera rápida en los niños debido a que ha habido una gran mejoría en cuanto a la técnica que se utiliza en adultos. También porque conocemos la patología articular en los niños de mejor manera y de mayor manera, y porque se ha logrado una miniaturización importante en el instrumental. Debemos recordar que la artroscopia en niños tiene rasgos, tiene características específicas por el menor tamaño de las articulaciones de los pacientes, porque sus núcleos de crecimiento están abiertos, porque su cartílago es de mayor grosor, porque tienen de manera innata una laxitud menisco-ligamentaria y porque tienen una mayor capacidad de regeneración tisular, lo que nos da una mayor o una mejor oportunidad para realizar procedimientos no de resección, sino de reparación. Debemos recordar que desde el punto de vista físico, el niño tiene un mayor volumen cefálico desde el punto de vista proporcional, tiene una menor coordinación motora, es intenso al realizar sus actividades y habitualmente el equipo de protección que se utiliza es inapropiado. Cada vez los niños tienen una mayor participación en actividades de riesgo, bien sea recreativas, deportivas e incluso en oportunidades económicas, porque muchas familias ponen sobre los hombros del infante la posibilidad de mejorar su estatus económico cuando son firmados por equipos profesionales, de tal manera que muchas veces exhortan al paciente, exhortan al niño a que vaya más allá de lo que puede realizar. Por todo lo anterior, las lesiones que requieren tratamiento artroscópico en los niños han ido aumentando en frecuencia y eso hace que debamos recordar lo siguiente antes de llevar un niño a cirugía. Lo primero es que el paciente debe ser tratado como nosotros quisiéramos que nos tratara. Eso es un axioma que no solo debe aplicarse a los niños, sino a todos los pacientes. Y lo otro es recordar que el niño no es un adulto en miniatura, por lo que habrá procedimientos artroscópicos específicos para esto. En los niños tenemos dificultad para hacer el diagnóstico. Primero por su inmadurez esquelética, segundo porque las articulaciones son complejas por esa misma inmadurez, por esa misma laxitud, porque habitualmente hay una narración imprecisa del accidente que generó la lesión. El paciente pediátrico generalmente colabora poco y a eso le agregamos, si lo vemos en emergencia, agregamos el dolor, lo que lo hace menos colaborador, y tenemos habitualmente, por todo lo anterior, una ignorancia en cuanto a la gravedad que pueden implicar las lesiones. Históricamente, el primer artroscopio que funcionó, que fue verdaderamente funcional, fue el artroscopio asignado con el número 21 por el doctor Masaki Watanabe en el año 1958. Pero no fue sino hasta casi 20 años después, en 1976, cuando el doctor Robert Eilert presenta la primera serie de artroscopía de rodilla en niños. En cuanto a la frecuencia, con mucho es la rodilla, la articulación que más se afecta, y siguen, según todos los trabajos que consultamos, en ese orden las demás articulaciones, el tobillo, el codo, hombro, cadera y la articulación subtalar. En cuanto a la frecuencia por edad, podrán ver en la lámina que aproximadamente el 75% ocurre en adolescentes, entre los 11 y los 18 años. Ya con rangos más o menos similares, pero menores, de 0 a 10 años. Estadísticamente hablando, todos los trabajos apuntan a que aproximadamente el 36%, nada más el 36% de las lesiones
se sospecha en el preoperatorio, tomando en cuenta historia clínica, examen físico e incluso estudios de imagen. El 88% de los pacientes que se presentan a la emergencia, en edad infantil por supuesto, con una hemartrosis postraumática, tienen de manera comprobada lesiones que son de tratamiento quirúrgico, por lo cual muchos pensamos que una hemartrosis postraumática en niños es igual a una artroscopia. Todo paciente con una hemartrosis postraumática de la rodilla requiere ser evaluado por artroscopia. Las lesiones patelares son las más frecuentes, aproximadamente 45% en niños menores de 16 años y el 30% en pacientes entre los 16 y los 18 años. Los procedimientos que se realizan con mayor frecuencia en niños, la liberación de retináculo lateral por síndrome de hiperpresión patelar, y en adolescentes la remodelación meniscal. En cuanto al diagnóstico, aproximadamente el 65% de los pacientes que son evaluados en edad infantil por lesiones en la rodilla, se les hace un diagnóstico errado o incompleto. El diagnóstico que con más frecuencia se hace de manera equivocada es el de lesión meniscal. Y el diagnóstico que se hace de manera acertada con más frecuencia es el de la luxación de la patela. Recordemos que, como dijimos al principio, la especificidad del procedimiento artroscópico en niños se debe a la disminución o al menor tamaño de la articulación y a que tienen las físicas abiertas. Y entonces, en pacientes varones de alrededor de 15 años y medio y en hembras alrededor de 13 años y medio, el fémur distal crece alrededor de 10 milímetros por año y la tibia proximal alrededor de 6 milímetros por año. El cierre de la tuberosidad tibial anterior marca la madurez esquelética del miembro inferior, que ocurre aproximadamente a los 18 años en el varón y a los 16 años en la hembra. Estos son pautas anatómicas, pautas de crecimiento que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer procedimientos artroscópicos que impliquen la tunelización o la invasión de los núcleos de crecimiento. Cuando hacemos tunelización, los túneles deben evitar la periferia de la fisis. Debemos trabajar siempre con el menor diámetro de túnel posible. Se recomiendan los injertos tendinosos porque hay un trabajo de Sale del 2008 donde se demuestra que el injerto hecho con tendón para reconstrucción del ligamento cruzado anterior disminuye el índice de deformidad residual. Si se utilizan tornillos de interferencia, nunca deben atravesar el núcleo de crecimiento. Deben ser intranúcleo y no a través del núcleo. El paciente se coloca en decúbito supino, se le coloca también un torniquete que será inflado si es necesario. Dependiendo de la edad, el miembro puede ir lateral a la cama quirúrgica o como hacemos habitualmente, en el extremo distal de la cama y en pacientes mayores. Los portales son estándar, anterolateral y anteromedial, 1 centímetro por dentro y por fuera del tendón rotuliano, 1 centímetro por arriba de la meseta tibial. En menores de 4 años, lentes de 2.7 milímetros de diámetro y en mayores de 4 años, la lente estándar de 4 milímetros. Recordemos, por supuesto, que las maniobras de varo o valgo para el acceso a la parte posterior de los espacios articulares en la rodilla deben hacerse de manera suave y controlada. Tenemos indicaciones traumáticas e indicaciones no traumáticas para la artroscopía de rodilla en niños. Las traumáticas, fracturas articulares, Solter y Harris 3 o 4, fracturas osteocondrales, las lesiones meniscales, las lesiones del ligamento cruzado anterior. En las fracturas articulares de Solter y Harris se recomienda fijación percutánea, asistida por artroscopia y asistida por fluoroscopia. En fracturas de espinas tibiales, tornillos canulados o sutura con material de alta resistencia. Y recordar que en el 74% de los casos, según la bibliografía que logramos consultar en este trabajo de Willis, los pacientes tienen una laxitud residual del ligamento cruzado anterior de manera frecuente. 3/4 partes de los casos que son operados quedan con una laxitud del ligamento cruzado anterior. En cuanto a las fracturas osteocondrales, son frecuentes cuando tenemos trauma femoropatelar. Si el fragmento desprendido es grande, se recomienda la fijación del tornillo del fragmento con tornillo absorbible, y si es pequeño, se recomienda su extracción. En cuanto a las lesiones meniscales,
vamos a hacer una parte porque, como ya vimos, son de las más frecuentes, ¿no? Lo primero es hablar de este trabajo de Arnott y Warren en los 80, que determinaron cómo era irrigado el menisco. Sabemos entonces que el menisco tiene una irrigación desde la periferia hacia su borde libre. Proviene de las articulares, de las geniculares lateral y media, y se distribuye pues de manera circunferencial, penetrando alrededor del 30% del menisco. Esta es la famosísima microfotografía del trabajo de Arnott y Warren. Vemos al centro del menisco, su plexo parameniscal, fémur arriba, tibia abajo. Eso determinó en ese momento que el menisco se dividiera en tres grandes zonas. Una zona llamada roja, que es de la periferia hacia el borde libre, alrededor de 3 milímetros. Luego una zona roja blanca de 3 a 5 milímetros. Y la zona blanca que ocupa hacia el borde libre a partir de los 5 milímetros. Entonces, en niños eso no es exactamente así. En niños hasta los 12 años tienen una irrigación casi completa del menisco. A partir de los 12 años es cuando la irrigación meniscal se hace similar a la del adulto. Y por esto en niños, bueno, pudiéramos decir también que en adultos el paradigma cambió. Ahora se tiende mucho más a la preservación que a la resección. Tenemos muchísimos sistemas de sutura meniscal que se hacen todo dentro, pero debemos tener cuidado por la posibilidad de una lesión neurovascular. De hecho, este trabajo de la revista Arthroscopy de junio de este año pone en evidencia cómo aumenta el riesgo de lesión vascular cuando hacemos reparación meniscal, todo dentro desde el portal anterolateral. En esta imagen que ven a la derecha, mi cursor señala el semimembranoso. Aquí el gemelo medial, el asterisco azul es la arteria poplitea, el asterisco blanco es la vena poplitea, el nervio tibial, y la flecha, la punta de la flecha señala la punta del dispositivo de sutura meniscal todo dentro. Una vez que se hicieron las disecciones, ustedes van a ver la distancia a la arteria poplitea por el portal anterolateral. Está en esto, 2 milímetros, 6 milímetros, 2 milímetros, son distancias muy cercanas que según la descripción del trabajo son de alto riesgo para lesión. De tal manera que este trabajo que fue hecho en adultos, tenemos distancias tan pequeñas entre la punta del dispositivo de sutura, que no es más que una aguja de un calibre regular. En niños esa distancia se hace mucho más corta, por lo tanto la precaución debe extremarse en estos casos. Vamos a hacer una pequeña mención acerca del menisco discoide. Es de origen desconocido, la prevalencia entre el 0.4 y el 16%. Sabemos todos que es más frecuente en el menisco lateral, que se presenta sobre todo en raza asiática, y que 5 a 20% de los casos el menisco discoide es bilateral. Es más propenso a las lesiones porque es un menisco que tiene mayor grosor y mayor volumen. Desde el punto de vista de examen clínico, se va a caracterizar por dolor, chasquido, bloqueo y una limitación de la extensión. La lesión que tenemos con más frecuencia en el menisco discoide es su desinserción periférica. De hecho, hay una clasificación que vamos a ver un poco más adelante, que es la clasificación de Ann, que entre otras cosas se basa en la imagen o los hallazgos artroscópicos. En cuanto a imagen, si nosotros tenemos en la resonancia magnética un menisco que sea de una altura mayor de 5 milímetros en 3 o más cortes, indican que tenemos o estamos en presencia de un menisco discoide. Esto es un trabajo de Silverman en la revista Radiology 1989 que se mantiene hasta el día de hoy como parámetro para pensar en un menisco discoide con las imágenes de resonancia magnética nuclear. Tenemos dos grandes clasificaciones, la clasificación de Watanabe y la clasificación de Ann. Watanabe lo clasifica en estable y completo, el tipo 2 estable e incompleto, y un tipo 3 que es inestable, que no tiene ligamento coronoide. Esta es la imagen. El tipo 1 estable y completo, ligamento coronoide presente. El tipo 2 estable porque tiene ligamento coronoide e incompleto. Y el tipo 3
es inestable porque tiene ausencia del ligamento coronoide o menisco tibial. La clasificación de Ann es la otra clasificación que se está utilizando hoy día. Se basa en dos parámetros: parámetros de resonancia magnética y parámetros de hallazgo artroscópico. En cuanto a la resonancia magnética, está basada en el desplazamiento que hace el menisco en las imágenes. Y la artroscópica se basa en la estabilidad y en el sitio donde se encuentra la lesión. Entonces, en la resonancia magnética, el menisco puede ser, o la lesión de menisco discoide puede ser anterocentral si el menisco desplaza hacia el frente, posterocentral si desplaza hacia atrás, central si el menisco desplaza al surco intercondilio o sin desplazamiento. Tenemos esta imagen: anterocentral, el cuerno anterior del menisco se va hacia adelante; posterocentral, el menisco luxa hacia la parte de atrás de la rodilla; central, cuando el menisco desplaza al notch, el surco intercondilio, y sin desplazamiento, en la que el menisco tiene una lesión horizontal, pero se mantiene en su sitio. En cuanto a los hallazgos artroscópicos, tenemos que se basa en la estabilidad y localización de la lesión. Generalmente, dice Ann, que las lesiones de desinserción del menisco discoide comienzan en el hiato popliteo y discurren hacia adelante, él lo llamó menisco capsular anterior, hacia atrás, menisco capsular posterior, o lesiones de esquina posterolateral. Así tenemos hiato popliteo, tendón del popliteo, si desplaza la lesión, discurre hacia adelante, menisco capsular anterior; si discurre hacia atrás, menisco capsular posterior, y la de esquina posterolateral. Se opera el menisco discoide solo sin sintomático, se hace a través de postales estándar y, como dijimos al principio con todas las lesiones meniscales, la resección debe ser tan económica como sea posible. Más preservación y menos resección. Un dato, yo diría que es como casi que llover sobre mojado, sin embargo no está de más decir que hoy día no se justifica hacer una artrotomía para una cirugía meniscal, bien sea de menisco discoide o de un menisco roto. Seguimos con las indicaciones traumáticas, las lesiones del ligamento cruzado anterior. Esto sería motivo, nada más las lesiones del ligamento en esqueleto inmaduro, sería motivo de una charla completa, por lo que vamos a hablar de manera muy general. Tiene hoy día una mayor incidencia porque el infante hace deporte de riesgo a edades más tempranas. Cuando tenemos un hemartros postraumático en el varón, en el 50% de los casos es una lesión del ligamento cruzado, y en el caso de las niñas, la lesión del ligamento cruzado aparece con una hemartrosis postraumática en el 16% de los casos. Recordemos que es quirúrgico si está asociado a una lesión meniscal o si hay una inestabilidad evidente. Los núcleos, los túneles nunca deben ser transnúcleos, deben ser intrafisiarios. Recordar que si estamos obligados a hacerlo a través de los túneles, deben ser de menos de 8 milímetros, menos de 9 milímetros, y deben ser realizados de manera tan vertical como sea posible. Recordar que si vamos a usar tornillos de interferencia, nunca deben atravesar el núcleo de crecimiento, y que se prefiere por mucho el injerto tendinoso que el injerto óseo. En cuanto a las indicaciones no traumáticas, la osteocondritis disecante de fémur, el síndrome patelofemoral, la sinovitis, las plicas sinoviales sintomáticas y la artritis séptica. En cuanto a la osteocondritis disecante, es quirúrgica si la encontramos en mayores de 12 años, si no mejora con medidas conservadoras, si no tenemos signos de reosificación, cuando hay signos de inestabilidad en la resonancia magnética. Se hace microfractura con lenas de 1.5 milímetros, que es lo habitual. Si el fragmento es inestable, fijación si es posible, o si no, resección y mosaioplastia, y si el fragmento es libre, hacer la remoción del mismo. En cuanto al síndrome patelofemoral, lo que con mayor frecuencia se presenta es el síndrome de hiperpresión lateral, que será tratado desde el punto de vista artroscópico con una liberación de retináculo lateral, siempre y cuando el paciente no mejore con tratamiento médico y con rehabilitación. Si tenemos osteocondritis de tipo Osgood-Schlatter en la tuberosidad tibial anterior o en el polo distal de la rótula, y el osículo queda libre y molesta, lo que se recomienda es su escisión.
En cuanto a la sinovitis, podemos hacer desde el punto de vista artroscópico sinovectomía parcial o sinovectomía total. La causa más frecuente de sinovitis refractaria a tratamiento en niños y en adolescentes es la artritis juvenil. Recordemos también que podemos hacer sinovectomía en sinovitis vellonodular, condromatosis sinovial y en la artropatía hemofílica. Las plicas sinoviales se hace sección de la misma solo si es sintomática, y en el caso de la artritis séptica puede o se está indicada la artroscopía porque nos permite evaluar la totalidad de la articulación, nos permite hacer un buen lavado, así como también podemos tomar muestras para cultivo y antibiograma. En conclusión, la artroscopía es un procedimiento en niños que está progresando rápidamente, cada vez es más utilizada y se guarda el protocolo. Es un procedimiento seguro. Recordar que tiene indicaciones específicas para el grupo de pacientes de esa edad y desde el punto de vista de ventajas son las mismas que en el adulto, un operatorio más sencillo, una recuperación más rápida y desde el punto de vista estético tiene menor cicatriz. La bibliografía consultada está a sus órdenes. Recordar que el próximo webinar es en el mielomeningocele con el doctor Lauro Machado. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Otra vez gracias a la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil por su